Carlos Enrique Díaz tiene la palabra en Set Radio. Muy bien, hoy hace 11 años fue una de las tragedias más tristes, uno de los días más tristes que el fútbol haya vivido en carne propia, el fútbol colombiano, el fútbol mundial, a causa de una tragedia como lo que fue unos rayos, un fenómeno natural que acabó con la vida de dos jugadores, como lo que fue Germán Carepa Gaviria y Giovanni Hernández. Hoy hace 10 años, coincidencia, ese día la tragedia fue un jueves, hoy la tragedia es otra vez un jueves, este día se conmemora un jueves y es un día triste para los que nos gusta el fútbol, amamos el fútbol y admiramos este deporte, y más en Colombia, y dos jugadores de una talla como en Deportivo Cali, una tarde que estaba bien, estaba un clima fresco, y de un momento a otro surgió la tragedia, una lluvia y después el rayo que acabó con la vida de los jugadores, uno de manera instantánea como fue Germán Carepa Gaviria y el otro que fue Giovanni Córdoba, que fue 3 días después. Una triste tragedia que hoy conmemoramos todos los aficionados al fútbol, los que seguimos este deporte a través de jugadores, los hinchas del Cali, los hinchas del fútbol, periodistas y todos los que seguimos a este deporte. En la cancha de Pance, 24 de octubre del año 2002, quizá fue un día en que todo el mundo se llenó de tristeza y murió dos de los grandes jugadores. Ese día, en entrenamiento del Deportivo Cali, que en ese momento era el líder del campeonato, y era un gran equipo, tenía un gran equipo esos jugadores. En esta tragedia, 4 jugadores los tocó el rayo, gracias a Dios 2 se salvaron, como lo que fue Chumi Álvarez y Giovanni Hernández, y los otros que fueron afectados y murieron por el rayo, que fue Germán Gaviria, que murió de manera instantánea, y Giovanni Córdoba. Germán Gaviria, gran jugador de selección, jugó en Nacional, campeón con Nacional en el año 94, jugó el Mundial de los Estados Unidos, hizo un gol en el Mundial de Estados Unidos, estuvo en Francia 98, un gran delantero, un gran jugador, campeón del fútbol colombiano con Nacional en el 94, campeón con el Cali en el 98, subcampeón de Copa Libertadores con el Deportivo Cali en el año 99, un gran jugador, nacido en el año 69, el 27 de noviembre del 69, estuvo en la Copa del Mundo de Estados Unidos en el 94, estuvo en Copa América en el 93, 95 y 97, estuvo en Nacional, Tolima, debutó en el año 90 con Nacional, estuvo en el Tolima, estuvo
En el Cali llegó al Shonan Bellmare de Japón, luego llegó al Bucaramanga y después terminó en el Deportivo Cali. Campeón con Nacional y con el Cali, y campeón de Copa Interamericana. Un gol hizo recordado, el gol contra Suiza en el Mundial de los Estados Unidos. Gran jugador, para nosotros el mejor, uno de los mejores volantes del fútbol colombiano. Estamos apenas reponiéndonos de una tragedia como lo que fue la muerte de dos jugadores, la muerte de Andrés Escobar. Estamos reponiéndonos de la muerte violenta de Andrés Escobar, que fue en el año 94. Llevamos 8 años y después 8 años después a todos nos tocó esta tragedia. Johnny Córdoba, un gran delantero nuevo, llegó en el Cali, debutó en el año 99, si no estoy mal, fue en el 99, hizo varios goles con el Deportivo Cali en el torneo, y bueno, fue un gran delantero, tenía un gran futuro para llegar a lo mejor del fútbol sudamericano. Y ese día me salen dos anécdotas, increíble, me salen dos anécdotas, porque la primera fue en el 24, ese día 24, yo era un muchacho de colegio, y ese día me tocó, ese día tuve una prueba del estado, con el tema del colegio y el tema del estado, y llegué a mi casa a ver ese partido, a llegar normalmente, y encendí el televisor. Cuando vi la noticia, un momento a otro quedé en shock, se me puso la mente en blanco, y todo se me puso en blanco, se me puso la mente en blanco, y no podía creer lo que pasaba, porque era un jugador que uno no entendía. A mi edad yo no entendía, que a mi edad era de 8 años, y no entendía por qué, cómo así que a un jugador lo mató un rayo, no lo creía. Se había pasado así con otros casos en Sudáfrica, en Guatemala, en otros lugares del mundo, pero esta vez sí ocurrió con una tragedia triste en el fútbol colombiano. Y pues 3 días después fue como la confirmación de una tragedia y un momento de tristeza en ese momento, porque fue uno de los días más tristes que yo viví en mis años de fútbol. Ha sido uno de los días más tristes que yo vivo en la historia de lo que me ha gustado este deporte, y lo he analizado. Y ese día estuve en el Santa Fe Magdalena, en ese partido, estuvimos ahí. Cuando estaba el partido, normalmente ese día, antes del partido, había caído una torrencial tormenta eléctrica en la ciudad. Teníamos una cierta clase como de nerviosismo, de temor de que volviera a pasar lo mismo que había pasado hace 3 días en Cali, y se jugó el partido normalmente. Después se aclaró el clima y se jugó. Cuando de un momento a otro pararon el partido para darle minuto de silencio por la muerte de estos dos jugadores, de Johnny Córdoba. Pararon en medio del partido, y el recuerdo es que unos jugadores, tanto de Santa Fe como Magdalena, unos se abrazaban, otros se arrodillaban, otros miraban al cielo, y incluso unos también lloraban por la muerte de Giovanni Córdoba. Y también esa imagen me impactó, porque todos nos tocó en shock. Y el gol, cuando después lo hizo Lucas Jaramillo, si no se mal fue Lucas Jaramillo, el 3-3 contra Magdalena, él llegó a la tribuna y se arrodilló y alzó los brazos al cielo en conmemoración a Gaviria y a Córdoba, que había muerto por esa circunstancia del rayo. Es una tragedia triste que a todos nos toca, a la familia del fútbol, porque Carepa Gaviria, mundialista, jugador de Nacional, jugador de varios equipos, estuvo en el Bucaramanga, Selección Colombia, estuvo en el Mundial, estuvo en Copa América, estuvo en las eliminatorias. Y Giovanni Córdoba, un jugador que está en desarrollo, un jugador que lleva ya prácticamente 3-4 años como profesional, y ya había marcado varios goles con el Cali. Y esta tragedia nos sirvió para aprender, que sobre los peligros que causa una lluvia, de jugar en medio de la lluvia. Por eso ahora en la sede de Pance, tanto el Deportivo Cali como el América en su sede,
ya cuando llueve, ellos no entrenan en medio de la lluvia porque pues temen que vuelva a pasar. En esta cifra fueron 2 muertos, ellos fueron 2 de los 5 muertos que ocurrió esta semana fatídica en ese año 2002, el año 2002, 11 años después. Y de ahí ya salió la idea de que cuando hay una tormenta es mejor no arriesgarse porque puede que se nos repita otra vez esto. Y pasó, y ahí ya hemos aprendido y de que ya no han vuelto a subir más muertes. Nos pasó en 2011 que pasó un caso similar, pero gracias a Dios no hubo tragedias. Fui allá, estuve en ese partido de Nacional de Equidad con Nacional en el Campín, en ese momento que cayó un rayo en la tribuna, en la suroccidental, y todos el susto tremendo porque teníamos ese temor por que volviera a pasar lo mismo que pasó en el 2002 con Carepa y con Chumino Álvarez, y pasó recientemente en un partido entre Patriotas y el Deportes Quindío. Pero de ahí ya hemos aprendido como a saber que cuando se ponen condiciones y cuando no pueden haber. Incluso pasó en el año pasado, en esta semana, Giovanni Hernández no jugó el partido no jugó, iba en el segundo tiempo de ese partido y no jugó el segundo tiempo porque estaba en Yopal cayendo una tormenta. Tenía miedo de que volviera a pasar esa misma tormenta. Pues es increíble, nadie lo puede creer, aún no lo podemos creer los hinchas de fútbol. Hoy estamos conmemorando esta triste fecha porque es triste saber que 2 jugadores murieron por causa del rayo, lo que había sido años antes a causa del narcotráfico, de las apuestas, de la violencia en el fútbol. Esta vez la muerte violenta fue por un rayo que los tocó y que sintió el fútbol colombiano de que haya que tomar medidas para evitar muertes como eso. Y ha pasado esto y se ha surgido normas de las cuales hemos aprendido y la cual no se han repetido tragedias por fortuna en el fútbol colombiano con los rayos. Una fecha triste, una fecha para reflexión. Giovanni Córdoba y Carepa Gaviria, los jóvenes como unidos para llenar y decir que el fútbol es un deporte muy lindo, es un deporte en el cual todos lo queremos, todos lo admiramos y todos amamos el fútbol, pero muchas veces hay que hacer pausa en el camino cuando hay casos de violencia, cuando hay casos de intolerancia en el fútbol como lo que ha pasado en los últimos días. Y hay que hacer una pausa, decir, aquí debemos parar, debemos buscar medidas en las cuales vaya a salir beneficiado el fútbol y no ocurra más violencia en nuestros estados y no vaya a ocurrir más muertes, tanto de hinchas y de igual manera como de los que les gusta el fútbol. Por una camiseta no es motivo para que se maten por una camiseta. 11 años después de una de las tragedias más sentidas y más tristes de la historia del fútbol colombiano, hoy hace 11 años, Carepa Gaviria y Giovanni Córdoba nos dejaron en el camino y llenaron de mucha tristeza el fútbol profesional colombiano.
Carlos Enrique Díaz tiene la palabra en Set Radio.